Buenos días, el grupo, colegas, ¿qué tal? El feliz año, ¿eh? Espero que todos, ¿verdad? En estos días previos, ¿no? Nos hayamos o sea, el llenado de propósitos, de buenas intenciones, para este nuevo ciclo, ¿no? Este nuevo ciclo que cuando uno tiene más conciencia efectivamente de sus propósitos, ¿no? Yo creo que como la providencia actúa, ¿no? Y entonces el universo nos va a presentar oportunidades pues, para llevar a cabo todos nuestros propósitos, ¿no? Pues vamos a proseguir hoy el inicio del año. Estos dos próximos encuentros vamos a tener la oportunidad de cerrar el ciclo que iniciamos el año pasado, en el que estuvimos introduciendo y conociendo la naturaleza inconsciente que hay detrás de cada remedio, ¿no? Porque eso, el conocer la naturaleza inconsciente, vosotros pensar que las flores, o sea, cada flor representa una tipología, un tipo de energía, ¿no? Cómo reaccionar, ¿no? Cómo reaccionamos en función de ese plan, de esa energía, ¿no? Y entonces realmente, por ejemplo, el conocer la naturaleza, el profundizar la naturaleza inconsciente de cada remedio, pues nos da como mayor marco de actuación, ¿no? Pues saber realmente también o sea, poder ampliar nuestra aplicación, nuestra aplicación de esa energía. Hoy tenemos la oportunidad bueno, pues de profundizar en el remedio violeta de agua, ¿eh? Violeta de agua, water violet, ¿no? Que como sabéis, pues Edward Bach también la introdujo dentro del grupo de los 12 curadores definió, que él definió como personalidades realmente de una forma tipológica, o sea, realmente, por ejemplo, cada grupo estamos regidos por la totalidad que es el 12, el 12 grupo de energía, ¿no? Que rigen, entonces son los 12 curadores, porque luego el resto pues son flores que nos van a acompañar realmente en ese el devenir energético que es la vida, ¿no? Entonces, violeta de agua que es una flor que representa una energía que se caracteriza por la individualidad, como marco para ser libre y sentirse libre, ¿eh? Entonces, ¿cuál es, cuál es el gran aprendizaje que lleva implícito esta energía? El, el gran aprendizaje es la integración, conservando la individualidad y haciendo fluir que esa energía llegue a todos por igual. Realmente, por ejemplo, en estos momentos, pues realmente, bueno, los que tenéis un cierto conocimiento de astrología, vosotros realmente hay un gran cambio, ¿no? Y realmente, por ejemplo, la energía acuario va a ser una energía predominante desde final de enero, ¿no? Pues va a ser una energía predominante en nuestro fluir, ¿no? Entonces yo creo que es importante conocer y tener conciencia de esa energía, de esos parámetros en los que nos vamos a mover, ¿no? Entonces, como os decía, el gran aprendizaje de la energía water violet, violeta de agua, es la integración, conservando la individualidad, ¿eh? Entonces, esta energía, bueno, se caracteriza porque esta energía normalmente, o sea, esta energía la podemos asociar al elemento aire, ¿eh? ¿Qué hace el aire con la energía? La divide, la divide, la traslada.
al plano mental, o sea, vosotros sabéis que, por ejemplo, el elemento aire tiene, energéticamente es un elemento en el que potencia lo que son las facultades o las actitudes intelectuales de la persona que lo experimenta, ¿no? El, todo esto gracias a Pilar, Pilar O, pues vamos a profundizar desde el punto de vista de los arquetipos en la astrología, ¿no? Vamos a profundizar en esta energía. Eh, aquí. Entonces, es una energía que como decía, pertenece al elemento aire, tiene que ver con todo lo mental, el aire, el movimiento, ¿no? Pero es una energía que experimentamos desde lo alto, desde lo abstracto, ¿eh? Desde lo abstracto. Entonces, para nosotros trabajar la individualidad, esa energía va a hacer que aflore en nosotros nuestra capacidad de renovación. ¿Para qué? Para realmente poder participar en las transformaciones. Normalmente una energía, este tipo de energía nos va a llevar a transformaciones recurrentes, al condiciones en las que uno se ha estabilizado. Por eso, por ejemplo, muchas veces es bueno decir, practicar y fomentar el desapego, porque en la vida todo cambia, todo es movimiento, ¿no? Entonces no nos podemos aferrar a nada en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Entonces siempre, es decir, estabilizarse, pero siempre con la idea estar abierto al cambio, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, tenemos que aprender a experimentar las discontinuidades, esas discontinuidades que la vida nos presenta. Y muchas veces vemos que realmente, por ejemplo, gente que a lo mejor este tipo de energía, el Water Violet, me pongo como ejemplo, porque yo realmente tengo mi curador es el violeta de agua, efectivamente, y me identifico mucho desde el punto de vista de la astrología, con la energía acuario, que es su relación, y pues actitudes, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, muchas veces la vida, en cuanto a lo mejor te has estabilizado, te va a traer una serie de transformaciones, una serie de discontinuidades, pero como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, realmente, por ejemplo, con un violeta de agua, con una energía violeta de agua, por una parte, la persona, la persona huye de la soledad, le angustia la soledad, pero por otra parte, es un recurso que busca racionalmente porque le protege de la independencia y de la invasión del terreno. Entonces, cuando la persona en un patrón violeta de agua la persona presiente una una estabilidad o un compromiso, una estabilidad en relaciones, en situaciones, ¿eh? Realmente, por ejemplo, cuando esta energía es tipológica, inconscientemente aflora un movimiento inconsciente como mecanismo de defensa, ¿eh? Que lleva a retirar el afecto, acabar con la situación o estropear el vínculo. ¿Por qué? Porque la persona es como, prefiero cortar antes de comprometerme y quizá el vínculo se rompe y voy a sufrir. Entonces, eh, realmente, por ejemplo, cuando la persona, fijaros, cuando se empieza a madurar o cuando se empieza a madurar es cuando uno es consciente de todo este tipo de energía que experimenta, ¿no? Pero en una energía violeta de agua, la energía va a venir
paso a paso. Es decir, paso a paso en el sentido que en el momento que la persona descubre que nada es definitivo, que las interrupciones no son definitivas, sino que son un momento dentro de ese proceso de aprendizaje y que por eso es importante vestirse del traje de desapego y no dejarse atravesar por la experiencia, ¿no? Entonces, ya vemos que la principal limitación de una energía violeta de agua es la falta de integración desde lo individual, ¿no? Desde lo individual. Entonces, a mí me gusta mucho Eugenio Caruti, astrólogo, cuando él decía de la luna en Acuario. Significa que el único refugio es la ausencia de refugio. La única seguridad es la confianza en un espacio indeterminado donde la renovación es la única constante. La persona tiene la certeza de que cada situación va a desembocar en otra completamente nueva, solo sostenida por una creatividad que se descubre incesantemente en sí misma. Permanecer abierto a todas las situaciones significa no pertenecer totalmente a ninguna, no reconocer en ningún lugar un calor y una intimidad exclusiva que no pueden experimentar también en otra parte. Entonces, a partir de ahora vamos a ver arquetipos, figuras simbólicas que nos van a ayudar a entender el modo de acción, el modo de reaccionar de este tipo de energía violeta de agua, ¿no? O sea, nos viene Edward Bach en su escrito, él hizo una clara, o sea, referencia asociando esta energía violeta de agua con el sabio, el arquetipo del sabio del ermitaño. Es esa persona, y ya a lo mejor lo podemos ver en la carta, como se representa el sabio como una persona anciana ya de edad, ¿no? El sabio que se aísla y elige la soledad conscientemente, o sea, elige conscientemente estar a distancia. ¿Por qué? Porque normalmente el sabio busca, busca, se busca a sí mismo, busca su individualidad y su verdadero propósito de vida. Entonces, la lección que viene a aprender o que nos viene a enseñar el incorporar el, al ermitaño es como podemos mantener la individualidad, o sea, ser yo sin aislarme del entorno. Entonces, normalmente una persona que vibra en la energía violeta de agua, muchas veces se coloca en un lugar impersonal. Es decir, muchas veces distanciado, por eso tienen tanta capacidad de poder abordar y atender a conflictos y dolores sin verse afectadas. Son personas que tienen una gran libertad en los vínculos, establecen relaciones duraderas, o sea, pero realmente y saben abordar todos los conflictos que pueden tener esos vínculos sin verse afectadas. Eh, Fijaros también el Carl Jung, él en las 12 personalidades que él destacó el sabio, que es realmente la persona que es responsable, o sea, que asume la responsabilidad de, o sea, de estimular el aprendizaje y darle valor al acto de pensar. Es decir, ser el sabio, su cometido es ser una fuente de sabiduría y de grande idea para otro, ¿no? De grandes ideas para otro.
¿Por qué? Porque por eso el sabio está continuamente estudiando, actualizándose, ¿eh? ¿Por qué? Como una forma de llegar a más gente, de llegar a sitios insospechados, ¿no? Entonces siempre su principal virtud, ¿cuál es? Es la de enseñar a los demás y comprender el mundo que nos rodea. Por eso efectivamente Edward Bach Edward Bach cuando hablaba de las cualidades de un terapeuta, ¿no? Él, por ejemplo, siempre animaba a continuo, o sea, de una forma permanente, realmente tener acceso al conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? De la naturaleza humana. Y eso, realmente, eso es es lo que nos pide actualizarnos el día a día, ¿eh? El día a día. Y sobre todo como el estar en contacto con otras personas, ¿no? Pues realmente esa actualización continua, ¿no? Lo que nos va a permitir es como estar al día y fluir con la energía de cada momento, entendiendo realmente lo que pasa, ¿no? Lo que pasa. Pues ahora tengo el gusto de, por ejemplo, porque vamos a ver desde el punto de vista de la astrología, también la interpretación que nos da. Entonces, os dejo con Pilar. Hola Pilar, buenos días. ¿Qué Hola, tal? Trina, gracias. Bien, Ya te felicité el año, pero te lo vuelvo a felicitar. Vale. Y muchas muchísimas gracias gracias. por tu... Sí, Muchas gracias, Trina, por la invitación. Es un honor para mí compartir pantalla contigo. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar de este arquetipo desde el punto de vista de la astrología. Me toca esa parte, entonces voy a compartir pantalla. ¿ok? Mm, Pantalla. Como estoy hoy en el celular, entonces voy a buscarlo acá. Listo. Sí, sí pueden ver, está más o menos grande. Sí. Sí, bueno, entonces hoy hablaremos del arquetipo Acuario y vamos a irnos muy, muy, muy atrás. Este es el primer dios de la cultura sumeria que se asoció con el arquetipo Acuario. Vamos a irnos más atrás todavía de la mitología griega a partir de la mitología griega es que construimos todos nuestros arquetipos actuales. Más o menos son 2000 años de, 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 de vivir arquetipos en nuestra psique personal, familiar, colectiva, que vienen del mundo griego. Pero también nuestra psique conserva vestigios en su más profundo sótano de estos otros dioses que fueron, que existieron durante la época de las culturas mucho más antiguas, que, bueno, tienen una línea de tiempo mucho más larga, ¿verdad? Ahorita nos vamos a concentrar en de dónde surgió entonces el arquetipo de Acuario. Este se llama Enki o Ea, es un dios de la cultura sumeria. Entonces, la constelación de Acuario realmente es una persona, un gigante, ¿verdad? Se ve en el cielo, se visualizó para todas las culturas, ¿verdad? De la cultura sumeria hasta la actualidad, como un gran gigante que tenía una vasija en sus manos y lanzaba agua en el cielo. Entonces, vamos a ver de dónde viene. El origen, ¿verdad? Es alrededor de 4000 años antes de Cristo, la constelación. Acuario era uno de los 4 puntos principales del zodiaco, donde ahora está Capricornio, que marca el solsticio de invierno, ahí estaba antes Acuario, porque como la Tierra tiene un movimiento de precesión de los equinoccios, se va moviendo, entonces
Desde nuestro punto de vista, la constelación no está en el mismo lugar donde siempre está, van cambiando las constelaciones, entonces hay una que apunta, ahora hay una constelación que apunta al Polo Norte, por ejemplo, y se le llama la estrella polar, porque está ahí en el Polo Norte, y así también hay estrellas que están en el Polo Sur, indican el sur, pero no siempre, o sea, la Tierra va haciendo un movimiento que cambia este punto de referencia. Entonces, en todas las épocas hay un punto de referencia diferente, una constelación diferente. Entonces, en 4000 años antes de Cristo, Acuario era el solsticio de invierno. Entonces se identificaba así como un gigante con una urna vertiendo agua en el cielo. Después, miles de años después, el filósofo Arato llamó a esta parte del cielo el agua, porque se consideraba Acuario que gobernaba el enorme mar cósmico que ahora contiene las constelaciones de Piscis, el pez, Cetus, la ballena, Capricornio, la cabra marina, Delfinus, el delfín, Eridanus, el río, Piscis australis, el pez del sur, e Hidra, la serpiente de agua. O sea, todas las constelaciones que están ahí en esa zona del cielo donde está Acuario son de agua. Esto es de acuerdo a la astróloga Bernadette Brady, que ha hecho un estudio maravilloso sobre las estrellas y las constelaciones. Entonces, eh, regreso aquí. Entonces, el origen de Acuario, y por eso se llama Acuario, es porque era de agua. Entonces ya vamos a ver cómo luego se convirtió en aire, pero su origen en nuestra psique profunda es agua. Y además es un agua que tiene que ver, ya vamos a ver, con los diluvios y las inundaciones. Entonces, como les decía, Sumeria, ahora tenemos más registros porque cada vez eh, eh, cavan, ¿verdad?, en la tierra y sacan más tablas, tablas de piedra donde estaban grabados las historias de este pueblo, ¿verdad?, las leyendas, todo esto. Entonces ya tenemos cada vez más información de esta, que fue como la madre de las civilizaciones de la tierra. Y entonces se asoció a este dios Enki o Ea, significa el señor de la tierra, hermanastro, tenía un hermano, juntos gobernaban la tierra, Enlil, hijo de Anu, que era el dios principal, pero ellos eran los que gobernaban en la tierra. Entonces su misión fue la de crear a los hombres, como en el Popol Vuh, ¿verdad? Que se habla que los dioses crearon del barro a los hombres, así mismo se habla en la cultura sumeria y dota a los humanos con las artes, oficios y medios técnicos para la agricultura. Entonces ahí empezamos a ver características de Acuario, como toda esta, son multifacéticos los Acuario, ¿verdad? Tienen diferentes dones y además tecnifican los oficios, o sea, les dan técnica, les dan método. Es también el detentor de los decretos preordenadores inmutables de los dioses que fundamentaron las instituciones sociales, las prácticas religiosas, las tecnologías, los comportamientos, las costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización, ¿verdad? O sea, este dios que era el regente de Acuario y también de Capricornio, como vamos a ver más abajo, era el que creó toda la base para la civilización. Entonces, sus símbolos eran la cabra y el pez, y que más tarde se fundieron en Capricornio. Entonces, sí, astronómicamente Enki se asoció a las constelaciones de Acuario y Capricornio, y también se le relacionaba con el planeta Mercurio. Se presenta como una figura masculina portando o vertiendo agua en unas tablillas sumerias. Desde ahí se representa a este dios relacionado con Acuario y Capricornio, que luego fue lo que dio, ¿verdad?, pie a que se le diera la regencia a Saturno de los dos, de Capricornio y de Acuario. Entonces en Babilonia, que es posterior a Sumeria, se le llamaron estrellas de Acuario la sede del agua que fluye y las vieron como la fuente de la lluvia que provocó el gran diluvio en su mito de creación. Todas las civilizaciones tienen un mito del gran diluvio, igual lo recordarán perfectamente en la Biblia con Noé. Todas las civilizaciones tuvieron un gran diluvio. Entonces, se le relaciona a Acuario porque fue cuando la constelación, esto no salió atrás, pero cuando
cuando el sol se estaba metiendo, esta constelación, cuando el sol estaba saliendo por el horizonte, esta constelación se estaba metiendo al otro lado. O sea, era una estrella ilíaca. Entonces se le llamó también a esta el dios de las tormentas, Acuario. En Egipto entonces, o sea, no había mucha agua, ¿verdad? Actualmente, pero es un río que es muy predecible porque siempre hay precipitaciones entre julio y octubre. Entonces, eso estaba relacionado a la constelación de Acuario, ¿verdad? Era la constelación, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Es la constelación que estaba metiéndose cuando el sol salía el día que empezó el diluvio, el gran diluvio en la tierra. Entonces, para los egipcios, igual era una señal cuando la constelación de Acuario aparecía en el cielo porque iba a empezar a llover y esta lluvia iba a hacer crecer el Nilo, iba a vivificar el valle de nutrientes, de agua para poder sembrar. Entonces, eh, era un agua muy sagrada, ¿verdad? Y estaba asociado Acuario al agua sagrada. Bueno, y en Grecia es cuando se degrada el arquetipo de Acuario, porque como hemos estado escuchando, Acuario tenía un estatus de Dios, de gran Dios, de creador, del creador de la civilización y de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Para hacer la inclusión de toda la raza humana, ¿no? Y entonces en Grecia se declara, hay la leyenda que existe en Grecia relacionada a Acuario es de Ganímedes, que es un joven muy hermoso que Zeus mira y desea llevarlo al cielo, se lo lleva al cielo para que sea su copero, o sea, su portador de copas. Entonces se degrada la figura de Enki, de todos estos, ¿verdad? Este gran poder que tuvo el arquetipo de Acuario y se convierte en un joven copero. Entonces, en la Edad Media se relacionó con Juan el Bautista por su labor de limpiar y purificar mediante el bautismo de las aguas. Entonces, es un tema que nace lo de Juan el Bautista porque Acuario, cuando ocurre la precesión de los equinoccios, se mueve hacia el mes de febrero, ya cuando tenemos otro tipo de astrología, no de ver las estrellas en qué punto están, sino de la franja que rodea la Tierra con los 12 signos que se llama astrología tropical. Entonces ahí es donde ocurren de forma fija cada año los equinoccios, los solsticios y donde es nuestro punto de referencia para la astrología que practicamos hoy en día. Entonces, de acuerdo a esta astrología que practicamos hoy en día, que es una franja imaginaria, una banda, perdón, imaginaria que rodea la Tierra, ahí es donde localizamos los diferentes signos. Y entonces cuando es febrero, es el mes de Acuario, ¿verdad? En una parte de febrero. Y en febrero antes se realizaban los ritos de limpieza y purificación. Por eso se le relaciona durante la Edad Media con Juan el Bautista. Y luego, entonces, explicando esto de Grecia, en Grecia se toman de todas las culturas antiguas la astrología y se le da un orden. Y es donde se distribuyen los 12 signos del zodiaco en 4 elementos. Otras culturas usan 5 elementos que incluyen el éter. Y el éter, bueno, para mí en la astrología moderna es ese espacio donde habitan los otros 4 elementos. Es como la materia negra que llaman del espacio, ¿no? Lo que supuestamente no contiene nada, pero contiene también átomos. Pero volviendo a esta, los griegos hicieron un sistema perfecto que encajara, ¿verdad? Que tuviese correspondencias matemáticas y distribuyeron los 12 signos del zodiaco en 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, y en 3 modalidades, cardinal, fijo y mutable. Entonces fue cuando se clasificó Acuario dentro de los signos de aire. Como ven, anteriormente venía siendo un signo de agua, y de agua, no agua tranquila, no, es un agua que puede traer
tempestad, puede traer tormentas, diluvios, pero también anuncia la vida y la purificación como un cierre y un nuevo comienzo. Entonces, ahí pierde su simbología de agua, aunque se sigue nombrando como portador del agua hasta el día de hoy y sigue relacionándose, o sea, con estos momentos de cambios de clima. Y yo también diría, como hay una predominancia de Acuario en este momento en diferentes puntos con planetas o incluso con el cambio de era que estamos viviendo de Piscis a Acuario, que hay cambios en el clima. Diría que está relacionado incluso con eso. Entonces, quería leer esta cita, es un poco larga, pero la voy a leer, ¿verdad? Lentamente, porque si bien en la antigüedad ya se conocía la existencia, ya se ha probado que se conocía la existencia de los 3 planetas transpersonales, porque eso ya aparece en las tablillas de Sumeria, que se conocían esos 3 planetas, aunque se diga que se descubrieron ahora, ¿verdad? Desde 1880 se empezaron con el descubrimiento del telescopio, se empezaron a descubrir los planetas más allá de Saturno, pero se cree, o sea, ya se ve en las tablillas sumerias de que ya se sabía de estos planetas. Entonces, en todo caso, se ha relacionado a Acuario con Urano como regente moderno. Y bueno, yo estoy de acuerdo con esta astróloga que se llama Deborah Holding y voy a leer a continuación. La asociación moderna entre Acuario y Urano le ha dado a este signo una reputación exagerada de ser rebelde, antisocial, excéntrico y emocionalmente inestable. Todas estas formas negativas de comportamiento surgen como manifestaciones extremas en individuos que aún no han encontrado su centro. Cualquiera que esté naturalmente inclinado a preocuparse por los intereses del bienestar social enfrentará su sombra en un mundo de frustración política donde se enfrentará al espejo de su propia ira y decepción. Urano se ubica cómodamente dentro del tema de Acuario en cuestiones de desapego y separación mental, pero la naturaleza intrínsecamente destructiva de ese planeta socava el hecho de que Acuario es considerado un signo afortunado que rara vez ofrece condiciones hostiles a menos que los planetas dentro de él estén afligidos o muy debilitados. Si bien es cierto, si bien cierto grado de separación del grupo es un rasgo natural y saludable de Acuario, el aislamiento social no lo es. Principalmente este signo funciona mejor cuando se apoyan reformas teóricas bien razonadas en lugar de disturbios civiles violentos, dejando de lado la agresión en favor de sus pulidas artes de diplomacia, lógica y reunión discreta del apoyo público. Es decir, Urano se le asocia sus características a la verdad, a las revoluciones, a lo explosivo, así lo que surge de repente, lo que, ¿verdad? Y el anarquismo, lo antisocial, por anarquismo, por rebeldía sin causa, digamos. Porque Urano no se le puede como darle características humanas, es una energía que rompe, digamos, todo lo biológico, lo humano, ¿verdad? Para crear patrones nuevos, rompe patrones para crear patrones nuevos y no sigue una lógica humana. En cambio, el arquetipo de Acuario tiene ya, ¿verdad? Recorrido un trecho de la psique de la humanidad y entonces ha llegado un momento en el que ya ha construido, o sea, construyó civilización. No tiene eso, construir civilización no tiene nada que ver con lo que Urano hace de romper civilización, ¿verdad? Son conceptos opuestos. Entonces, así, combinando los significados, el arquetipo de Acuario manifestado a través del Sol, la Luna o el ascendente manifiesta características como una lógica visiblemente razonada y una expresión lúcida, porque como en su manifestación relacionada con el aire es luz, entonces es lúcido, ¿verdad? Manifiesta características de pensamiento lúcido. Está al servicio de los demás para ofrecer lo que está dentro de sí mismo, ejerciendo su principio de comunicación. O sea, Acuario
como su manifestación de aire, necesita comunicarse, necesita estar al servicio de los demás. Es algo natural en Acuario, estar al servicio de los demás, ofrecer lo que ha recopilado en su interior, porque esos tiempos en los que Acuario se toma de soledad, recopila y luego comunica lo que ha recopilado. Entonces es un transmisor del conocimiento. Y al ser el tercer signo de aire, entonces Géminis comunica, ¿verdad? Virgo ordena esa comunicación, esa información, ese conocimiento de una forma metódica, útil. Y el Acuario, entonces ya es como un tercer escalón de aire en el que esa comunicación sirve para construir redes, para conectar, ¿verdad? Conecta el conocimiento. Entonces, aunque modestos y humildes, son ferozmente independientes en asuntos de mente y espíritu. Rara vez tienen una agenda oculta y su tendencia hacia el pensamiento claro y el análisis independiente hace que sea casi imposible engañarlos para que adopten una posición de prejuicios. O sea, son, bueno, lúcidos en eso. O sea, ellos lo que escuchan dicen, no, usted dijo esto, yo lo escuché, esto puede ser ofensivo, ¿verdad? Eso es, o sea, tienen claro cómo funciona el lenguaje. Yo, bueno, se ha observado, ¿no? Tampoco les agradan los intentos de engañarlos y no dudan en hablar en contra de la corriente común donde quiera que las creencias y las suposiciones inclinan la balanza contra la lógica y los hechos. Su tendencia al desapego les confiere una notable capacidad de autorreconocerse, ¿verdad? Porque tienen esa capacidad de no, ¿verdad? De separarse de los demás y de sí mismos en ese ejercicio que hacen en soledad. Y una recepción cristalina de la inteligencia universal. O sea, porque el aire, hemos hablado que en el principio fue la palabra y el verbo, ¿verdad? Es la palabra, la comunicación, es el principio de la creación de la realidad, de la manifestar realidad. Entonces tienen esa recepción también para los grandes temas universales. Entonces tienen una visión a nivel espiritual, visión pura y una percepción penetrante. Tal comprensión autosuficiente inclina al Acuario a alejarse de las impresiones de los demás, haciéndoles a menudo parecer un poco diferentes y apartados de su comunidad. O sea, que ellos están viendo, ¿verdad? Desde la barrera, como observando a los demás cómo se comportan, porque Acuario entiende de la naturaleza humana. Entonces se caracterizan por un pensamiento progresista debido a su capacidad para permanecer cómodamente en desacuerdo con la norma. O sea, que este también es una forma de ser de Acuario. Sin embargo, en un nivel más básico puede conducir a un mantenimiento obstinado y rígido de la opinión personal debido a su cualidad de signo fijo. Se cataloga Acuario como un signo fijo. Entonces, está cardinal, el que avanza, inicia, el fijo que mantiene las formas y el mutable que es flexible y se acomoda y puede, ¿verdad? Estar aquí, estar allá, ver las diferentes perspectivas. Entonces, al ser Acuario un signo fijo, entonces puede ser que ya haya encontrado una verdad y entonces se mantiene en esa verdad durante un tiempo, ¿verdad? Hay que luego convencerlo con lógica, con razonamiento, él mismo tiene que investigar y todo eso para poder cambiar su opinión. Cuando se emplea correctamente esta cualidad fija, ¿verdad? Entonces se convierte en una persona muy concentrada, con altos poderes de concentración y una respuesta intransigente al desafío mental. Les encanta el desafío mental, ¿verdad? Lo que les haga pensar y salirse también luego de sus límites, cuando se les desafía a pensar diferente, entonces lo hacen, pero si es un desafío, si es algo que lógicamente les produce desafío. Entonces, como Saturno rige Acuario, le imprime las cualidades de desapego, objetividad y moderación. Pero como en la filosofía astrológica, el Sol y Saturno son contrarios porque el Sol va hacia adentro, es el ego, ¿verdad? Fíjese en mí, soy el Sol
Y Saturno es más social y entonces ve para todo el colectivo, entonces están en desacuerdo, digamos, en astrología filosófica. Entonces, así se considera que el Sol en Acuario está en debilidad, porque no puede enfocarse en las tareas del yo, del ego, del mírenme a mí, sino que está enfocado hacia los intereses del progreso de la sociedad colectiva y de la humanidad en su conjunto. Entonces, de igual forma, Acuario como luna natal resiente ese desapego, objetividad y moderación de Saturno, que es lo contrario a las cualidades de la luna. Las fuentes tradicionales se refieren a él como un signo sanguíneo de aire, como son todos los signos de aire, entonces sí, está respaldado por atributos de gracia, encanto y atractivo, y no tiene inclinaciones hacia extremos crudos, violentos o desagradables. Dado que tienen una posición de equilibrio, los acuarios son generalmente vistos como miembros populares, educados y sociables de la sociedad. Ofrecen influencias armonizadoras sobre los grupos y crean redes. Por ello, en esta época, el boom de las redes sociales, porque como les decía anteriormente, se crean redes con este signo, ¿verdad? De aire. Entonces tiene una disposición a, ya como lo hemos dicho, a hablarlo todo a través de la razón. Entonces hay una comprensión de los impulsos emocionales que se va construyendo durante la vida. O sea, de niños yo pienso que no es tan fácil porque todos somos muy emocionales de niños, ¿no? Pero va construyéndolo a través de la vida, de un estudio del comportamiento emocional. Y se dice también en la literatura astrológica que un acuario puede carecer de la comprensión empática de quienes se basan en experiencias personales dolorosas. Pero por otro lado, su punto de vista es confiable, motivado por un curso de acción que busca ser justo y lógico. O sea que puede parecer, en mi punto de vista, que no es empático, ¿verdad? Pero no porque no haya vivido situaciones dolorosas, sino que las ha vivido y las ha, digamos, entendido, digamos, ha buscado la forma lógica y tal vez mediante estrategias para entenderlo. Y yo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no le otorgaría a Acuario la cualidad de extrema frialdad emotiva, como lo hacen la mayoría de astrólogos, porque primero por sus significados originarios de agua, que eso, queramos o no, la mitología, los mitos antiguos, todo lo que forman los arquetipos, se acumula en la psique colectiva, aunque vengan otras formas de pensamiento, otras mitologías, porque esto sucede así en las mitologías. El ganador de las guerras es el que luego cuenta la historia y imprime la visión mitológica de los pueblos. Entonces, hay mitologías sobre mitologías y van cambiando los dioses dependiendo de quién es el ganador. Entonces, pero estos dioses más antiguos son el inicio, eso está guardado en nuestra psique. Entonces, eso sigue para mí que tienen esas cualidades de agua. Y como yo no considero a Urano, ¿verdad? Como el regente, a menos de que hubiese una nueva, como se le dieran cualidades nuevas a Urano, que ahorita no se le dan, ¿verdad? Como es eso de que es el disruptivo, el que rompe y todo eso, el antisocial. Yo no lo relacionaría así, no lo veo así realmente. Y menos carente de emociones, si es que los acuarios, las lunas en acuario que yo he conocido son, bueno, solidarias, te acogen, te reciben, te ayudan, ¿verdad? Son tan serviciales que ahí yo no veo ninguna frialdad emotiva. Y son, ¿verdad? Emocionalmente abundantes también. No son sentimentales, sino intensos emocionalmente, o sea, viven de una forma intensa sus emociones. Y entonces quizás por eso se aprenden a contener en contextos sociales y de relaciones, van aprendiendo eso porque tienen un mar interior, no un mar, sino mucha agua, ¿verdad? Porque el mar es Piscis y Acuario es más bien como verter el agua, como cuando llueve. Entonces su emocionalidad, desde mi punto de vista, pudo haber sido tan intensa de pequeños que su círculo familiar e íntimo contribuyó a ese autocontrol, para bien o para mal, ¿verdad? Porque no tenemos las herramientas.
no siempre. Entonces, y las estamos creando en este momento. Eso es parte de la era de Acuario, que estamos buscando herramientas de inteligencia emocional. Entonces, puede ser que se reprimió para no mostrar tanta intensidad. Y entonces yo digo que una forma muy efectiva para calmar a un niño o una niña con luna en Acuario, y es muy efectiva, bueno, a mí me ha funcionado perfectamente. Calmar a una luna en Acuario de una inundación emocional es cambiarle de tema, es decir, hablarles de un tema nuevo o diferente al que les provocó la tempestad, algo que les provoque la curiosidad, porque son muy curiosos los Acuarios. Si le das un tema en el que le hagas analizar, pensar otra cosa o así, ¿verdad? Le cambias el tema, se calman, se calman inmediatamente, retoman su cualidad lógica y equilibrada. Y para un adulto con luna de Acuario, mediante el análisis de sus emociones y sentimientos, por supuesto, de aprender y aplicar técnicas de inteligencia emocional. Y en definitiva necesitan tiempo de introspección en soledad y luego volver al grupo para expresarse, para contar lo que encontraron en esa introspección en soledad. Por ello, la flor de Bach de violeta de agua permite establecer un equilibrio entre su necesidad de soledad y su integración en relaciones personales, sociales o colectivas. Y finalmente, un rasgo que no puedo dejar de mencionar es el rol profundo de Acuario, especialmente la luna en Acuario, el cual es iniciar nuevos caminos dentro del árbol genealógico, ya sean físicos, espirituales, psíquicos, emocionales, mentales. O sea, ya sea que se desplace a otros países o que se desplace en nuevas carreras o que se desplace en nuevas formas de pensar, de romper con el pasado y empezar algo nuevo. Eh, bueno, que yo no digo que es romper, sino que es como empezar algo nuevo, ¿verdad? Con el bagaje anterior, porque Saturno también acumula, ¿verdad? Tiene una tradición y Acuario no es del todo que pierde las tradiciones, pero necesita como símbolo, ¿verdad? Con su arquetipo desde el dios Enki, que inició algo nuevo, ¿verdad? Establecer una base tradicional, que fue una civilización, pero de nuevo algo que funcionara y hiciera evolucionar a la humanidad. Así es el camino de Acuario, ¿verdad? Y esa es la carta que muestran en este tarot del simbolón Acuario, que es naciendo en un lugar nuevo, que me parece que refleja muy bien lo que es un Acuario. Nace, ¿verdad? Si viene de, como digo, de su árbol genealógico, pero empieza en un lugar nuevo y puede empezar en un lugar hostil o difícil, pero él construye hacia algo nuevo. Y bueno, esa es mi exposición sobre el arquetipo de Acuario. Audio aquí. Así. Pilar, pues muchísimas gracias por tu intervención. No sé, yo creo que es súper importante cuanto mayor conciencia efectivamente tengamos de la naturaleza de la energía en la que muchas veces tenemos, ¿no? O sea, en nuestro ser, pero también la energía que vibra en el ambiente, ¿no? Entonces eso nos va a dar como más herramientas, más recursos para podernos desenvolver en ella, ¿no? En ella pues siguiendo con estos arquetipos, yo por ejemplo también quería hacer referencia, por ejemplo, desde el punto de vista vosotros sabéis, o sea, cualquier cosa, cualquier reacción que tenemos lleva implícita una intención, ¿no? Pues una intención, por eso reaccionamos de esa manera, pues de a lo mejor de defender, de paciencia, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues
Relacionado con el violeta de agua, en la programación neurolingüística, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esta actitud, de una actitud, el violeta de agua, el caracterizado por su individualidad, ¿no? ¿Eh? Y su individualidad y luego también como originalidad, lo nuevo, pues yo creo que realmente es, por una parte, proteger, proteger su individualidad, ¿no? O sea, una energía acuario es como, muchas veces como mecanismo de defensa, adopta algunas actitudes para realmente que lo ajeno, lo externo, no altere, no altere lo individual. Y yo creo realmente que incluso con la energía que vamos a vivir, o que ya estamos viviendo, ¿no? Eh, Realmente lo que tenemos que aprender es a ser nosotros en un mundo, o sea, en un mundo, es decir, en un mundo, como dentro de un conjunto, ¿eh? De un conjunto de personas, realmente, o sea, sí, fortalecer esa individualidad, pero siempre con el sentimiento de grupo, ¿no? Por eso, realmente, por ejemplo, yo creo que la energía acuario y el violeta de agua, el grande aprendizaje de esta vida efectivamente es la gentileza y la humildad. O sea, es decir, poderme poner al mismo nivel de todo, con mi maravilla, o sea, es decir, con mi forma de ser, pero dentro del grupo, ¿no? Dentro del grupo. Por ejemplo, fijaros, y dentro también lo que llamamos definiendo tipos de personalidades dentro del eneagrama, ¿eh? En la energía representada por violeta de agua, por acuario y tal, por ejemplo, en el eneagrama se hace referencia, se asocia al individualista, que es en eneagrama el eneatipo 4. 4. Entonces, es que es esa persona que de una forma u otra se siente diferente, lo que hablábamos antes, se siente diferente a los demás, original, especial, ¿eh? Entonces, incluso el entorno lo puede calificar, de bohemio, de ermitaño, ¿sabes? De raro, de original, de creativo, porque su actitud muchas veces de aislarse puede ser interpretado por el resto, como un rechazo, ¿eh? Como un rechazo. Y no es rechazo, lo único que realmente esta persona lo que va a hacer es rechazar lo que es la rutina, lo que es la vulgaridad, ¿no? El, pero no porque se sienta, o sea, es decir, no porque haya un sentimiento de superioridad. Por supuesto, algunas veces ya sabemos que el violeta de agua nos va a permitir trabajar en la superioridad, ¿no? El, pero no necesariamente siempre en este tipo de energía vamos a ver esa actitud, ¿no? Y cerrando con la figura representativa de este tipo de energía, a mí me gusta hablar también en medicina china. En medicina china, el pulmón, ¿eh? El pulmón es el órgano el que energéticamente, despierta el velo de la individualidad, ¿eh? Entonces es como un pulmón sano impulsa el deseo de vivir para uno mismo, desapegado de los otros, ¿eh? Entonces, y realmente, por ejemplo, lo que fomentan es la separación que, que muchas veces esta separación puede ser a lo mejor interpretada por el resto, por el entorno, como una autosuficiencia.
¿no? Y es esa necesidad de definirse a nivel individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vibra en una energía violeta de agua, tanto tipológica como temporal, es, adopta un rol de ser individual, ¿eh? Y en algunos casos, cuando no está bien gestionada esta energía, puede llegar al aislamiento, puede llegar a la soberbia, puede llegar a la codicia. Por eso es tan importante autogestionar, aprender a gestionar este tipo de energía. Entonces, cualquier persona que cualquier persona que él sienta, o sea, que una persona que vive en esta energía y siente que otro está invadiendo su espacio, le molesta, lo ve como usurpando, es como le asfixia, por eso nos referimos al pulmón y así muchas de las patologías del aparato respiratorio que puede sentir la persona tienen que ver con esta sensación de invasión de territorio y de pérdida de libertad. Entonces, en medicina china, el pulmón está asociado al elemento metal. ¿eh? Y el terreno del metal es el hábitat de la pureza. De la pureza. Y Ricardo Orozco nos decía que que una persona o sea, con presencia de este elemento, ¿no? Puede tener como problema, además del pulmón, pero problema en la columna cervical, como una extensión de la zona dorsal, que es justamente ahí donde se encuentran los pulmones, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, fijaros, el defecto, el defecto de la energía violeta de agua que viene a trabajar, ¿cuál es? Es la tristeza. Y ese defecto impacta y se debe corregir porque impacta en el pulmón, y también tiene muchas veces esa tristeza, podemos relacionarla que tiene un impacto sobre el corazón. Entonces, la energía violeta de agua hace que la persona se construya su propio mundo, a su medida. Y está bien, siempre y cuando no sea autosuficiente, y no se aísle. Que es, y recordemos además, fijaros, que es la única planta acuática del sistema. Y normalmente la violeta de agua crece en cursos de ríos, de ríos donde no es fácil. Donde no es fácil el acceso a esta planta, donde y crea muy erguida, muy alta, preciosa, muy bonita, color crema en torno a la corola, con un matiz rosado, súper bonita. Entonces, la persona que experimenta esta energía es como una planta, es como una planta que una vez que suelta el suelo, se deja ¿eh? arrastrar por la corriente y de forma totalmente flexible con la corriente, embelleciendo, además embelleciendo la corriente, porque normalmente, o sea, una persona en energía que experimenta la energía violeta de agua son, como diría, excelentes consejeros. O sea, gente que realmente que tienen una ansia de aprendizaje para luego transmitir. O sea, realmente, por ejemplo, es como, o sea, están a lo mejor continuamente, no sé, te lleva a actualizarte en lo que sea, ¿no? Realmente para, no para diferenciarte de los demás, ¿no? No para no, y mucho menos es para transmitir mejor la información al otro, ¿no? Al otro. Entonces decía, Julian Barnard nos decía, la hermosa flor violeta de agua que flota libremente sobre la superficie de nuestro arroyo
más cristalinos le ayudarán a entender que las penas le han purificado, le han elevado a un gran ideal, para que pueda aprender a servir a sus semejantes incluso en las horas de aflicción, para que aprenda a encontrarse absolutamente solo en el mundo, obteniendo la intensa alegría y por lo tanto del perfecto servicio a la humanidad. Esto lo dijo en el libro Líbrate a ti mismo, ¿no? Pero fijaros realmente, por ejemplo, el violeta de agua, yo me incluyo, ¿no? Realmente, por ejemplo, a lo largo de la vida, a lo largo de la vida, o sea, se te van a presentar muchísimas oportunidades para aprender a gestionar esta energía. O sea, esta energía es realmente no quedarte en lo individual, sino el decir, saber compaginar lo individual, lo tuyo, y realmente lo que te hace crecer, lo externo. ¿Eh? Es, pues esperamos que esta información os haya servido para mejorar vuestra práctica. Muchísimas gracias, Pilar. Yo personalmente me encantó, me ha ayudado bastante, ¿sabes? Correr el velo de algunas cosas, muy bien. Y bueno, pues proseguimos con nuestro ciclo. Vale, pues feliz año a todas. ¿eh? Ah, ya. Feliz año.